Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes a esta nueva sesión de Webinars Fester. Mi nombre es Atsin Rogel, pertenezco al equipo de la Academia Fester en el área de servicio técnico. Ustedes podrán notar que el día de hoy vamos a enfocarnos en una parte del catálogo de Henkel bajo la marca Ceresit, cuyos productos son para la nivelación, reparación, la remodelación de pisos en específico. Entonces, el día de hoy va a ser un tema un poco más versátil al que regularmente venimos haciendo solo con la marca Fester. Un poco de las reglas que van a ver, más que reglas, son como indicaciones para ustedes, para que tengan una mejor experiencia mientras estamos platicando de estos productos. Lo primero es, bienvenida a sus preguntas, las vamos a responder. Trataremos de responder tantas como sea posible. Les pido de favor que las escriban en el chat y las envíen. Ahí nuestro moderador nos va a hacer el favor de convertirlas en preguntas para al final de la transmisión dedicarles un tiempo a este tipo de incoherencias. También todas esas preguntas que a ustedes les puedan surgir posterior a este webinar, por favor envíenlas a capacitación-fester@henkel.com. Ahí ustedes pueden contactarnos, así como algunos otros servicios, fichas técnicas, hojas de seguridad, apoyo en obra, todo eso. Ahí pueden contactarnos sin ningún problema. Siéntanse libres de enviar toda la información que ustedes gusten, ¿vale? Les repito, mi nombre es Atsin Rogel, parte del equipo de servicio técnico de Fester y gran parte de este equipo de la Academia Fester, ¿vale? Como siempre, ¿cuál es el contenido de nuestro curso? Vamos a plantearnos 3 objetivos muy sencillos. Vamos a hablar rápidamente de los antecedentes, de dónde podemos nosotros encontrar las necesidades, el mercado de los pisos, de los morteros autonivelantes. Vamos a hablar también del proceso de la aplicación de manera general. Vamos a hablar de los beneficios que nos entrega un mortero autonivelante contra las soluciones tradicionales con concretos o morteros entortados, los que regularmente utilizamos, a los que llamamos convencionales. Vamos a dedicar un tiempo de preguntas y respuestas, no se preocupen, vamos a tratar de responder tantas como sean posibles, ya lo había mencionado. Vale, recuerden que este webinar va a ser grabado y va a ser agregado a nuestro canal oficial de YouTube, Fester México. Ahí ustedes pueden encontrar webinars anteriores, ¿vale? Les comento que sus constancias van a empezar a ser elaboradas a partir de la finalización de este webinar para ser acreedor a esta constancia. Recuerden un mínimo de 40 minutos en el webinar para que nosotros podamos asegurar que ustedes compartieron el mayor tiempo y conocimiento de la información que se está planteando en este webinar, ¿vale? Muy bien, pues ¿cuáles son nuestros objetivos? Muy rápidamente. Nosotros queremos que ustedes conozcan e identifiquen primero los beneficios de utilizar un mortero. Y los beneficios ya sea en los nichos de mercado a los que están ustedes dirigidos o por alguna aplicación en específico. Vamos a conocer también las diferentes soluciones que hay en el catálogo de Ceresit y vamos a hablar un poco de los cuidados que hay que tener, sobre todo durante la aplicación. Sin embargo, también hay que tener cuidados antes y los cuidados posteriores. ¿Qué tenemos que hacer después de haber colocado nuestro mortero? Es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, es importante que ustedes conozcan un proceso global de los morteros autonivelantes para su aplicación en las distintas áreas de la obra, en los distintos tiempos de la obra. Puede ser una obra nueva, puede ser una obra en remodelación, etc. Entonces, es importante que ustedes conozcan el proceso como un todo, no tanto como algo específico. Y bien, ya entrando en materia, los antecedentes. Principalmente existe una necesidad de generar una planicidad a un cierto nivel de las superficies. Cuando ustedes reciben una obra en el firme de concreto, ya sea en los entrepisos, o incluso tienen una loseta anterior que quieran renovar, etcétera, la necesidad existe en colocar una parte plana para poder recibir un acabado. Entonces, el recibir este acabado nos va a generar una visibilidad estética muy buena. Sin embargo, si nosotros
aumentamos los riesgos que pudiera tener la aplicación de un mortero convencional. Uno de ellos muy específico es la contracción y por lo tanto un posible agrietamiento de esa superficie podría generarnos cambios de nuevo en el nivel final del piso. Si ustedes requieren que sea una superficie plana, a lo mejor no totalmente al mismo nivel, una diferencia de 1 milímetro, una diferencia de 2 milímetros para que haya una salida de agua, por ejemplo, pero sí la requieren plana. ¿Por qué? Porque hay problemáticas que pueden presentarse, sobre todo donde la planicidad del piso es crítica. Entonces, el hecho de utilizar un mortero convencional, si bien podrían con la mano de obra ser totalmente perfectos, sigue existiendo ese riesgo de que haya una contracción, que sean de baja resistencia, de baja cohesión, entonces empiecen a desmoronar, o incluso querer nivelar con mezclas de yeso, etcétera, generan altas probabilidades de que haya una falla y haya una mala estética y un mal desempeño del acabado. Entonces es importante tener en mente este tipo de problemáticas cuando ustedes buscan nivelar algo donde la planicidad es crítica. ¿Dónde son esos lugares? ¿Dónde encontramos más esas necesidades? Los hospitales requieren que sus pisos sean totalmente planos y nivelados. Imaginen una camilla donde es crítico el paciente, es crítico y todavía le siguen haciendo algún tipo de detalle al paciente, y que el piso ustedes vayan brincando como una calle con baches. Eso es crítico. Entonces un hospital es un gran mercado para este tipo de necesidades. Complejos comerciales, sobre todo por la estética. Cuando ustedes van a un complejo comercial, una plaza comercial, tiendas, etcétera, les llama mucho la atención un piso totalmente arreglado, sin irregularidades. Oficinas, los corporativos, oficinas pequeñas, edificios que se ocupan como cubículos, es muy importante tener una planicidad, también por estética. Esto dice mucho de la oficina en la que ustedes están. Los hoteles, por supuesto, es otro gran nicho, y las residencias no se quedan atrás. Hay muchas residencias que en la sala quieren un acabado, en la recámara tienen una alfombra, en el pasillo tienen una duela o incluso una madera de ingeniería, etcétera. Entonces aquí es crítica la planicidad para que al cliente final le agrade, le guste, le encante su acabado y cómo está quedando su mueble, sobre todo. Estas son las necesidades que existen en el mercado mayormente. No está cerrada a otro tipo de aplicaciones. Hay que tomar en cuenta que las aplicaciones en las que aquí ustedes están ejemplificando, ustedes ven ejemplificadas los nichos del mercado, son interiores. Es por eso que en el título se especifica que es para pisos en interiores, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en Cerecit? En Cerecit hay una gama de productos especiales para pisos que nos entregan soluciones, nos resuelven problemas. Aquí les pongo 4 productos que ejemplifican las 4 secciones de productos que tenemos, las 4 sublíneas. Están los morteros para espesores gruesos, que son aquellos que tienen la letra G, por eso G de gruesos. Aquellos morteros para espesores delgados, como lo son aquellos que tienen la letra D. Tenemos 2 primarios, de los cuales ahí aparece uno, ahorita vamos a hablar de ellos, no se preocupen. Tenemos un adhesivo para tapiz, que estrictamente no es parte de este curso, pero quería mencionar que existe Tapizol 1125, un adhesivo para tapiz, ¿vale? Entonces, ¿por qué la importancia de utilizar un mortero autonivelante? Un sistema de nivelación integral nos ayuda a generar superficies planas, lo que comentaba al inicio. Esas superficies planas a cierto nivel para recibir un acabado, para ser recubiertos, es muy importante que generen la superficie más tersa posible, o sea, que sea lo más plana, lo más uniforme posible. Esto con el fin de, principalmente, de recibir un acabado y que sea estético y que sea funcional. Y también entregamos otro tipo de ventajas, como el que son mezclas estables, volumétricamente no se contraen, por lo que no hay un agrietamiento. Es muy importante considerar que estos morteros son más rápidos que uno convencional. Incluso tenemos uno muy rápido, tiene el nombre Express por ahí, ahorita lo vamos a platicar. Entonces generan un mayor avance de obra, eso es muy importante. Reducimos costos por el tiempo que tenemos que estar en obra. Algo muy importante también
es que al recibir los acabados tienen compatibilidad con ellos, con los adhesivos, con los productos que utilizamos para una loseta, para una alfombra, para un piso vinílico, para una madera, una duela, todo lo que ocupemos. Son totalmente compatibles. Aquí yo les pongo una imagen donde ustedes ponen una regla y se empiezan a ver los desniveles, que pueden ser de 1 milímetro, pueden ser mucho mayores. Aquí podemos tratar estos desniveles de distintas maneras. Ahorita vamos a platicar un poco a detalle de eso. Yo voy a exagerar en esta imagen un sustrato irregular. Le voy a hacer un zoom en esa parte que ustedes veían con el círculo rojo y ustedes comienzan a ver una serie de valles y crestas donde hay que rellenarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ustedes intentan colocar un acabado, sobre todo rígido, diga una madera, por ejemplo, en ese tipo de sustrato irregular? La madera, ustedes al ponerla en funcionamiento, va a generar un espacio vacío. Entonces, cuando las personas caminen ahí, coloquen un mueble, una vitrina, por ejemplo, por decir un mueble, va a generar roturas, sobre todo en aquellas partes donde hay valles. Estas partes donde hay valles es como si estuviéramos generando una presión a la flexión hacia abajo, entonces obviamente la madera no va a resistir. Otro acabado también, si recuerdan en una de las slides iniciales donde decía sin ceresit, con ceresit, había una loseta rota. Ese también es un caso muy común. Pisan en un lugar, rompen la loseta porque la loseta es totalmente rígida, no tiene ningún tipo de flexión, entonces se rompe con mucha mayor facilidad. Eso es muy importante, hay que tomarlo en cuenta. Ustedes podrán decir, oye, pero una alfombra es flexible. De acuerdo, pero imaginemos un corporativo donde va el carrito con la paquetería, con la papelería y la va repartiendo, ¿no? El carrito va avanzando y parece que es una zona llena de topes, de irregularidades que va brinque y brinque y brinque. Imaginemos que va un carrito con café caliente, genera una condición insegura. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tipo de situaciones. No solo es por los rígidos, también es por la estética y funcionalidad de cada uno de los acabados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Seguimos teniendo nuestro sustrato irregular y en ese sustrato irregular nosotros vamos a colocar un mortero o un sistema de nivelación Ceresit para generar una planicidad a un nivel en específico. Puede ser el nivel de la cresta más alta, puede ser un nivel en el que por diseño así está, el cliente final dice, aquí va a estar mi banco de nivel, aquí va a llegar mi acabado. Hay que tomar en cuenta el acabado, el espesor del acabado, 5, 6, 10 milímetros, lo que ustedes consideren. Y entonces ahora sí podemos recibir un acabado. Puede ser madera, puede ser una duela, no quiero decir que sea lo único, también existe una alfombra, también podemos encontrar pisos vinílicos y también podemos encontrar losetas, entre otros tipos de acabado. Entonces es muy importante que nosotros rellenemos esos espacios para generar una planicidad a un nivel en específico. Les comentaba que el nivel bien podría variar 1 o 2 milímetros, esto para, sobre todo en losetas, por ejemplo, donde quieren generar un nivel a la bajante de agua o para que pueda salir de manera natural este tipo de sustancias o en este tipo de pisos. No es lo mismo, regularmente en la residencia no es lo mismo tener el nivel en la sala de estar, en una recámara, en un pasillo, etcétera. Pueden generar muchos niveles dependiendo del tipo de construcción, dependiendo del diseño, sobre todo. Aquí podemos adaptarnos a los distintos tipos de necesidades, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de nivelación? Ya que hablamos un poquito de la necesidad del mercado, sobre todo donde existen ese tipo de productos, donde hay la necesidad de utilizarlos. ¿Cuál es el proceso de nivelación? Primero vamos a diagnosticar la superficie. Este diagnóstico incluye, pues, revisar dónde hay que reparar, si hay que generar un desbroce. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Seguramente hay aplicaciones donde tengo un desnivel de 10 milímetros de un lado contra otro, pero si esas crestas son pocas, bien puedo generar un desbroce. Si esto genera una economía en la utilización del mortero, en su uso, a lo mejor me sale más barato generar un desbroce que colocar o que rellenar las crestas más profundas con mortero. Sí puede generar un sobrecosto el caso contrario, porque ahora me va a costar más. Si hay muchas crestas me va a costar más hacer un desbroce y después rellenarlo con mortero. Hay que tomar en cuenta todo el diagnóstico que podamos hacer en la superficie. De ahí depende mucho la economía del uso de un mortero autonivelante.
Ya que diagnosticamos toda la superficie, hay que repararla. Primero vamos a repararla. ¿Con qué la vamos a reparar? Ahorita les voy a decir el producto. Es importante que hay que reparar las grietas más prominentes para evitar el uso excesivo de mortero y para que en la preparación de la superficie y en la imprimación generen mayores daños. Sobre todo porque a veces en el desbroce, como les comentaba en el diagnóstico, podemos generarle un daño extremo a la superficie, pero este daño se puede reparar fácilmente con un mortero reparador, que ahorita voy a hablar de ellos. Perdón, de él, en este caso de él. La preparación de la superficie incluye que después de haber reparado, a lo mejor les quedan algunas partes relativamente sueltas del reparador. Hay que retirarlas y dejar la superficie lo más plana posible, entre comillas, para evitar el uso excesivo de mortero. Y viene una parte importante: vamos a imprimar o sellar. Voy a hablar de los primarios y selladores que nosotros tenemos. Tenemos dos productos para los distintos tipos de superficies que ustedes van a encontrar. Vamos a aplicar el mortero autonivelante y aquí vamos a depender de otro tipo de proceso. Y vamos a colocar un acabado. Es indispensable colocar un acabado. No podemos dejar estos productos descubiertos. Tenemos que colocarles un acabado y, muy importante, solo son en interiores. Le podemos colocar una alfombra, un piso vinílico, los demás acabados que les he venido comentando. Entonces, hablando de la reparación de la superficie, ¿qué utilizamos para reparar? Utilizamos para reparar Ceresit RS88, que es un mortero de fraguado rápido y de alta resistencia, 400 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo podemos utilizar ya sea como una pasta o como una lechada, dependiendo de lo que ustedes quieran aplicar. Y tiene un tiempo para colocación del mortero de 240 minutos. Sin embargo, después de la reparación con este mortero, sí hay que generar un imprimado, un sellado. Se puede transitar a los 20 minutos. Es muy rápido, ya lo comentaba. Aquí hay una cuestión con este reparador: no requiere primer. Es algo muy, muy importante. Es una ventaja muy interesante de este producto, que no requiere primer. Y ahí coloqué un rendimiento aproximado. Obviamente dependemos de la geometría, de las posiciones, de la longitud, de todo. Para determinar ese rendimiento es un rendimiento aproximado en 1 milímetro de espesor. Eso es muy importante, es a 1 milímetro de espesor. Entonces, como les comentaba, lo podemos ocupar sobre sustratos lisos y sobre sustratos porosos, o si le quieren llamar lisos, no porosos, como ustedes gusten. Es muy importante. Recuerden muy bien esa primera imagen, es de una obra en la que estuvimos participando. Ahorita van a ver más imágenes del transcurso de esa obra. Primero reparamos y después generamos un sello e imprimación. Y esto lo tenemos con dos productos. Sencillamente, ¿cuál es la diferencia entre estos dos productos? Ceresit R777 es para sustratos absorbentes o pisos de concreto. Y Ceresit R766 es especial para aquellos pisos no absorbentes, la loseta vidriada, algunos pisos que no absorben nada, que es mayormente en la renovación. Ustedes van a encontrar un video en YouTube, también en nuestro canal de Fester México, donde hay un proceso de remodelación de un piso con loseta. Es muy importante. La gran diferencia entre estos dos es que, bueno, primero lo que ustedes ven ahí, el contenido de sólidos es bastante distinto. R777 es menor y R766 es bastante mayor. Y además, este R766 tiene un promotor de adherencia para estos pisos donde es más difícil. Si ustedes colocaran el mortero solo sobre una loseta sin tratar con este primer, pues no habría ningún tipo de adherencia, por lo que la funcionalidad no habría, sería nula, ¿vale? La aplicación para ambos casos es en dilución. En el caso de los pisos de concreto, rinde de 6 a 8 metros cuadrados por litro de la dilución 1 a 1 en agua limpia. Y si nosotros hiciéramos un pequeño cálculo por ahí, cada garrafa aproximadamente rinde 140 metros cuadrados. La garrafa tiene 10 litros. En el caso de R766, el rendimiento es mayor por lo mismo de que el piso es liso, no absorbe nada. Es de 10 a 12 metros cuadrados por litro de la dilución, que también es 1 a 1. Y por una garrafa nos va a rendir 210 metros cuadrados. Entonces, retomando la diferencia, recuerden, R777 es para pisos absorbentes o de concreto. Y R766 es especial para los sustratos lisos, loseta, todo aquello que sea vidriado, etc. No está peleado con que ustedes ocupen R766 en sustratos absorbentes y porosos, como aparece ahí en las diluciones. No voy a ahondar en ello, ya que lo pueden resolver con R777. ¿Vale? Aquí
¿Recuerdan de la obra que les decía? Bueno, aquí está otra foto de ellos. Aquí están utilizando el primario R777 porque era un piso de concreto, era un piso absorbente. En el caso de R766, aquí tenemos una loseta de color negro, la quieren renovar, entonces no queremos quitarla, nos va a generar más costo, más trabajo, más tiempo, es más difícil, entonces mejor renovamos sobre ella y utilizamos un primer R766 porque nos resuelve una necesidad en específico, una necesidad específica, ¿vale? Después de generar esta imprimación, como están viendo en las imágenes, sigue la parte de la instalación, de la colocación y aplicación del mortero autonivelante. Antes de colocar el mortero autonivelante, ustedes recordarán que tenemos dos tipos, los de espesor grueso y los de espesor delgado. Entonces, tenemos que estimar un espesor promedio de la superficie. Y hay métodos tradicionales y el método más tradicional todavía es, digamos, una persona llega con sus maestros, como le quieran llamar, y empiezan a generar sus niveles, con sus hilos generan niveles. Eso pues es un método tradicional. El fin es el mismo. El fin es estimar un espesor del producto, del mortero que ustedes van a colocar. Aquí utilizamos un prisma metálico, cuña también le llegan a llamar, y la manera de utilizarlo es con la graduación que ustedes van a observar en la parte diagonal del prisma, que es la parte que choca con la regla, en este caso que están ustedes viendo en la segunda imagen, van a determinar el espesor. Ustedes observan que este prisma está graduado, es un prisma graduado. Esos números que están ahí son los milímetros que tiene de profundidad el piso. No tienen que medir solo en una zona, tienen que medir en varios puntos del piso para determinar un espesor promedio. Obviamente es aproximado, no existe un método exacto, entonces mucho depende pues de las mediciones que se hagan en obra y aparte de la experiencia que tenga ya la persona que está determinando los niveles. Afortunadamente tenemos un método más moderno que sigue siendo una estimación, no es exacto, que es con un nivel láser, que existen de dos colores, puede haber uno rojo, puede haber uno verde, dependiendo de la intensidad de la luz que ustedes encuentren. Ahí ustedes pueden alcanzar a notar con un flexómetro, un medidor de longitud que ustedes tengan, lo colocan en dirección al piso y van a encontrar esa línea láser, ya sea en 110 centímetros, en 101, etc. Tenemos un método más específico para determinar este nivel. Esa línea láser está colocada al nivel donde el cliente final dice que a partir de ahí hacia abajo debe de quedar 1 metro. Hasta ahí debe llegar su acabado. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta el espesor del acabado y a partir de ahí hacia abajo, cuánto espesor, cuánto producto tenemos nosotros que colocar. Ese es nuestro espesor promedio. Si al cliente nada más le interesa generar una renovación sobre una loseta anterior y dice no me interesa que se eleve otros 10 milímetros, otros 15 milímetros, entonces solo rellenamos, colocamos la nivelación con un mortero a 10 milímetros, por ejemplo, a 7 milímetros, tomando en cuenta el nuevo acabado, que regularmente son 6 milímetros, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tomando este pequeño proceso, es un diagrama un poquito distinto. Nosotros ya hablamos de la preparación de la superficie y de la selección del primario adecuado. Ya determinamos el nivel promedio de superficie, ese espesor estimado. Y si este valor nosotros encontramos que es menor a 10 milímetros, tenemos que ocupar un espesor delgado. ¿Y cómo está conformado este sistema? Ya hablamos del sustrato y su preparación, la reparación. Ya hablamos del primario. En este caso yo aquí quise simular un piso de una loseta, un piso liso, no absorbente. Entonces el primario que estamos utilizando es el que es de color durazno, R766. Y tenemos que colocar un mortero para espesores delgados. Son aquellos que no podemos colocar a más de 10 milímetros por dos situaciones. Uno, el costo se empieza a incrementar en la obra y generan mucho peso, mucho sobrepeso a un entrepiso, por ejemplo. Y por supuesto, el acabado. Nos vamos a enfocar ahorita en los morteros delgados. Tenemos 3 productos: Ceresit DM, Ceresit DX y Ceresit DX Express. ¿Vale? Los 3 morteros prácticamente rinden lo mismo, que es entre 1.5 y 1.6 kilogramos por metro cuadrado del producto. Generan prácticamente el mismo volumen de mezcla, aproximadamente 16
litros, un poquito menos para DX Express. La diferencia mayor de estos productos radica principalmente en la resistencia a la compresión y a la rapidez de DX Express. La resistencia a la compresión, dependiendo de la necesidad del cliente, a lo mejor el cliente nos pide 250 kilogramos por centímetro cuadrado, entonces tenemos que ocupar series de DX Express o DX Express. Si además de los 250 kilogramos por centímetro cuadrado requerimos que sea muy rápido, entonces solo debe de ser DX Express. Si al cliente no le interesa ninguna de las dos situaciones, solo colocamos series ITM para generar la planicidad y que pueda recibir su acabado, ya sea al día o a las 8 horas. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, estos morteros son bastante fluidos, pueden ser transitables solo para la colocación del acabado, es decir, para que continúen con el trabajo. Recuerden que deben de ser recubiertos con algún acabado. Y hay algunas obras en las que hemos estado participando. Ustedes pueden observar de la izquierda, pues son los bultos. Muy importante, el mezclado debe de ser mecánico con propela dispersante, no con una propela de listones, por ejemplo, porque no alcanzamos a generar una mezcla adecuada. Muy importante que cuando ustedes realicen la colocación del mortero autonivelante con un rodillo de picos, nosotros le pasemos se genere un pasado de este rodillo para retirar el aire que haya podido quedar atrapado. Y aquí les comento, si ustedes comienzan a observar pequeños volcancitos en el producto, es porque la superficie no fue sellada correctamente. Ese es uno de los problemas que genera el no sellar adecuadamente con el sellador o el primario adecuado. Entonces, también una parte importante es que ustedes observan que la imprimación, como tapan todos los poros de la superficie, evitan que le robe agua al mortero autonivelante y por lo tanto genere un bajo desempeño o una variación en su desempeño, mayormente negativa. Entonces, ustedes pueden observar aquí este DM. Algo que les quiero platicar es que si ustedes tienen un proyecto ya en puerta donde digan, oye, ¿qué crees que tus soluciones son viables para mi proyecto? Ok, invítenos, vamos nosotros a su obra y vemos un diagnóstico, incluso podemos realizar una muestra si así se requiere. Aquí estamos realizando una muestra de DX Express para nosotros demostrar cómo es que nuestro producto es tan rápido y tan bueno, tan fluido. Tiene alta resistencia a la compresión, es de rápido fraguado. Muy importante, no se contraen, todos son mezclas estabilizadas. ¿Vale? Yo aquí les voy a presentar un pequeño video, nada más para que observen la consistencia en vivo de Ceresit DM. El video, la verdad es que fue hecho en obra, así que lo van a ver medio movido, espero no se mareen mucho. Ustedes pueden observar la consistencia del producto, lo están aquí aplicando, lo están distribuyendo con un jalador. Ahorita va a llegar uno de sus compañeros a vertir más material, entonces miren, ahí lo pueden observar. Entonces yo le voy a adelantar un poquito para que ustedes vean la consistencia del producto. Es totalmente fluido, es muy muy fácil distribuirlo. Ustedes lo que están observando abajo es un producto de espesor grueso que se llama Ceresit GL, que vamos a hablar de ellos en un momento, no se preocupen. Entonces ustedes pueden observar que son muy fluidos, se mezclan de manera mecánica, no manual, no en trompo tampoco. Entonces debe de ser muy muy específico este proceso. ¿Qué pasa con los espesores gruesos? ¿Qué pasa cuando el espesor, la estimación del espesor es mayor a 10 milímetros? Ok, entonces tenemos nosotros que voltear a las soluciones que tenemos hasta 60 milímetros, que son los de espesores gruesos. El espesor mínimo determinamos que es 10 milímetros. Si hemos tenido casos donde se aplica a 7, por ejemplo, funciona adecuadamente. Hay que tener ciertas consideraciones para aplicar en estos espesores menores y por supuesto hay que asesorarse adecuadamente. Entonces vamos a tratar ahora cómo se realiza una nivelación con un espesor grueso. Como ya lo mencioné hace un rato, ya tratamos el sustrato, ya tratamos el primario, que si pueden notar aquí cambiamos de color porque este es un piso de concreto, se simuló un piso de concreto, por lo que ahora requerimos primer Ceresit R777. Por supuesto, una nivelación gruesa, por supuesto, un coronamiento. Es necesario colocar un coronamiento en la mayoría de las veces para recibir el acabado. Entonces, ¿cuáles son esos productos que nosotros entregamos como espesores gruesos? Ceresit GL, Ceresit GX y Ceresit GN. Ceresit GL y GX, el proceso de mezclado y los cuidados que se tienen respecto a los delgados son muy parecidos. Hay que imprimar la superficie,
hay que generarle el sellado adecuado para evitar que la superficie nos robe agua. Ceresit GN es una particularidad de los morteros autonivelantes porque este se mezcla con agregados y para darle mayor volumen, mayor economía a la aplicación. Ahorita vamos a ver un video de donde vamos a resaltar las ventajas que tiene utilizar Ceresit GN. Pero hablando de los demás, pues una de las diferencias es la resistencia a la compresión, 120, 200 y 85 kilogramos por centímetro cuadrado, respectivamente, todas son a 28 días. Los rendimientos o consumos, como le gusten llamar, sí cambian un poco. Y por supuesto los espesores, debido a que Ceresit GN nos genera un agregado, ahorita les voy a platicar un poquito también de los agregados. Es importante que ustedes observen que este nos va a dar un poco más de espesor gracias a los agregados que nosotros le estamos agregando, valga la redundancia, a la mezcla. Entonces vamos a tratar estos productos. Aquí les muestro también unas imágenes. Les comentaba, si ustedes, digamos, observan, el equipo que está aplicando este producto es el mismo. ¿Por qué? Porque se coronó. Entonces, este producto se aplicó primero como un espesor grueso y después, entonces, le colocamos un coronamiento con Ceresit DM. Ahorita vamos a ver, perdón, ya vimos el video de DM, vamos a ver ahorita el video de GL. Y es importante que ustedes verifiquen sus niveles al final de la aplicación para saber que aplicaron el nivel adecuado y poder hacer en tiempo las correcciones debidas. Aquí, pues, con una simple espátula la sumergieron, la ahogaron en el mortero de manera vertical y después medimos cuánto se ensució, cuánto dejó de mortero. Así podemos medir. Aquí tenía aproximadamente 12 mililitros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con...? Perdón, vamos a mostrarles el video de Ceresit GL para que ustedes también observen. Este producto se observa con un agregado relativamente más grueso. Ustedes pueden observarlo. Estas llanas son de magnesio para evitar la inclusión de aire en la mezcla, es muy importante. Pueden ver que pudiera verse un poco menos fluido que un espesor delgado. Es normal por el tipo de agregado que tiene. Es un agregado un poco más grueso, unas cargas más gruesas que tiene este producto. Entonces, esta es la fluidez que tiene el producto. Pueden ver que de todos modos es muy, muy fluido y se puede distribuir con mucha facilidad. Esa es una de las grandes ventajas contra un mortero convencional de solo cemento, arena, agua. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Congeladores, miren, congeladores para evitar que lo estemos todavía mezclando más, ¿vale? Entonces aquí ya les comentaba, debe ser en ambas direcciones el rodillo de picos para asegurarnos que todo el aire está siendo expulsado, ¿vale? Muy bien. Aquí por último una última colocación. Muy bien. Entonces ahora cabe enfatizar en nuestro producto GN por la particularidad que tiene. Este producto debe ser mezclado con arena de construcción de buena calidad, donde se compran los agregados en la obra. ¿Por qué? Porque una arena de mala calidad nos puede generar variaciones, sobre todo con una mezcla tan especializada. Tiene muchas ventajas el utilizar Ceresit GN versus un concretito convencional, un concreto que ustedes pudieran utilizar un cemento Portland, por ejemplo, muy convencional que compran en una tlapalería en su casa de materiales. Aquí yo les pongo las cantidades por bulto, por saco de Ceresit GN. Cada saco trae 40 kilogramos. Por cada 40 kilogramos, ustedes deben agregar 48 kilogramos de arena. Esto significa que si ustedes tienen la cantidad total de GN, deben multiplicar por 1.2 la cantidad de GN. En el caso contrario, la grava, que debe de ser un agregado de 3 octavos de pulgada, este es un poco menos, ahora es 0.8 de la cantidad, 32 kilogramos por cada bulto de Ceresit GN. Un agua, 13 litros, es muy importante, la masa total. El volumen total que generamos de Ceresit GN es de poquitito más de 60 litros por cada bulto. Este granzón, yo les hago énfasis en los agregados porque debe de ser un basalto, una caliza, para asegurarnos que la mezcla es la adecuada. Las ventajas que tiene Ceresit GN son bastantes. Primero, no presenta contracción versus un concreto convencional. Esto nos ayuda a que no tengamos que generar juntas de control, que no vayan a haber grietas, que no vaya a haber un cambio de nivel al ya estimado. Es la importancia que tiene la no contracción. También tenemos que tomar en cuenta que es una mezcla muy cohesiva. No van a haber
desmoronamientos. Incluso cuando nivelan con yeso, como se los comentaba, existen muchos problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener en mente todas las ventajas que tiene Ceresit GN. También sirve para ahogar las instalaciones que pudieran tener en el piso. Ahorita les voy a mostrar un video de donde salen las dos imágenes que tienen a la derecha. Es una obra en la que estuvimos, que de hecho es la misma donde ustedes observaron en Ceresit DM, donde lo colocaron en pasillo. Este fue colocado en los pisos de las habitaciones. Vamos a revisar el video, que es este. Y aquí tal vez lo pauso un poco para señalarles las ventajas. Aquí ustedes pueden observar que la mezcla está perfectamente elaborada. Es una mezcla donde, como estábamos nosotros ahí, dosificando agua, arena, el granzón, etcétera. Es muy importante tener esa mezcla tan dosificada de manera tan perfecta, y nos va a dar un desempeño ideal. Ahí ustedes pueden observar cómo es muy fluida a pesar de tener sus agregados. Con el agua que nosotros estamos especificando para esta mezcla es muy muy importante. En la carretilla incluso pueden ustedes observar cómo tiembla un poco y se mueve muy fluido. Aquí ustedes pueden observar la flota que utilizamos para darle el acabado final. Es un flotador, es una de aluminio en este caso, y el acabado ahí se ve brilloso por el tema de que todavía tiene agua, entonces la humedad todavía no termina de escapar. Aquí van a ustedes a observar cómo es que llegan y lo vierten. Y es una mezcla muy fluida. Esto que nos ayuda a que cuando el aplicador, que es lo que continúa aquí, llegue a comenzar a distribuir el producto de manera más uniforme, entonces le ayude mucho más a que el producto sea vertido y sea distribuido con una facilidad impresionante. Entonces, es una de las grandes ventajas de este producto. Es muy estable volumétricamente, no se contrae. Hago mucho énfasis en eso porque es uno de los mayores problemas que ustedes se encuentran en la obra con un mortero o un concreto convencional que genera una contracción. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta las ventajas de utilizar Ceresit GN. Y ustedes pueden decir, oye, pero la resistencia es muy baja. En realidad dependemos mucho de la necesidad del cliente. Y si el cliente dice, oye, pero quiero 170 kilogramos por centímetro cuadrado, podemos colocarle un coronamiento con un espesor delgado. Ceresit DM sería suficiente a 5 milímetros, por decirles un espesor en específico. ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos de cómo determinar, cómo estimar el espesor promedio para nivelar. Que hay métodos manuales, haciendo un resumen, hay métodos manuales, hay métodos tradicionales y el nivel láser, que al final vamos a obtener el mismo resultado. El resultado no cambia. No entiendan que con el láser vamos a obtener un resultado distinto. No, el resultado no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la rapidez con la que nosotros estamos determinando este nivel láser, que al final, como ya les comenté, el tiempo en obra es muy importante. Vamos a elegir el sistema de nivelación adecuado dependiendo del espesor que nosotros hayamos determinado. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque primero vamos a economizar. El utilizar un espesor grueso son más económicos. Entonces, si nosotros quisiéramos nivelar 30 milímetros con un espesor delgado, el costo la verdad se va a disparar un poco. Entonces generamos primero un relleno específico con el espesor grueso y después determinamos el espesor delgado. Entonces, es muy importante que cuando ustedes están realizando la distribución del producto, van a utilizar sus llanas de magnesio para no cerrar el poro que tiene el mismo mortero. Entonces, esto lo que nos ayuda es a que escape el aire, que después, recuerden, de todos modos tenemos que pasar nuestro rodillo de picos en ambas direcciones, en sentido cruzado, para asegurarnos que el aire atrapado escape adecuadamente y no genere una falla en el desempeño, ¿vale? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en explicar pues cuánto producto requerimos, cuánto nos rinde un producto. Yo sé que esos datos están en ficha técnica, ustedes los pueden consultar ahí, no hay ningún problema. Aquellas personas que tengan experiencia en el cubicaje del producto para la mezcla que ustedes van a utilizar, también lo pueden utilizar. Yo les voy a dar un método muy sencillo, que a veces puede hacerse incluso mental.
Y al realizar el cubicaje, pues nosotros vamos a estimar la cantidad del producto requerido, ya sea por el volumen de mezcla obtenido, por el rendimiento en kilogramo, por el número de sacos, incluso por el cubicaje, etc. Y ahí el método que ustedes gusten utilizar, dependiendo de la complejidad numérica, pues ustedes lo van a estar atendiendo, ¿vale? Entonces, les voy a poner 3 ejemplos. El primer ejemplo es un espesor delgado. Imaginemos que tenemos nosotros que nivelar con series de X. Ya determinamos que es un espesor delgado. Ya determinamos que es máximo de 10 milímetros el espesor promedio. Entonces nosotros tenemos nuestro enunciado. Dice, el volumen de mezcla por cada saco de series de X es de aproximadamente 16.5 litros. Y no varía muchísimo con los otros. Es de 15.2 y el otro es de 15.5, de 16. Entonces vamos a nosotros a determinar aquí que un volumen, un saco de series de X rinde 16.5 metros cuadrados cuando tenemos 1 milímetro de espesor. 1 litro nos da 1 milímetro de espesor en 1 metro cuadrado. Esa es una regla, eso es algo convencional, es algo que todos pueden grabárselo, es algo exacto. Entonces, si nosotros tuviéramos 4 milímetros, lo único que tenemos que hacer es dividir 16.5 entre 4, que el resultado es aproximadamente 4 metros cuadrados. Yo sé que medir 4.125 metros cuadrados en una obra, pues no. Podemos aproximarlo a 4 metros cuadrados por cada saco de series de X. Estamos aquí tomando la base de que un saco, ya si ustedes quieren 20 metros, entonces se van a dar cuenta que requieren 5 sacos de series de X, ¿vale? ¿Qué pasa si aumentamos el espesor? Claramente, si aumentamos el espesor, vamos a aumentar el consumo y por tanto el rendimiento va a bajar. Un saco ahora con un espesor de 6 milímetros nos va a rendir aproximadamente 2.7 metros cuadrados. Aquí podríamos extrapolarlo a un número entero, que en este caso pues podría ser por 4 tal vez, por 8, para lograr un número exacto. Esto quiere decir que si ustedes tienen 10 metros cuadrados para nivelar a un espesor de 6 milímetros, entonces van a requerir 4 sacos de series de X. Y por último, en un espesor de 10 milímetros, que es el máximo, pues nos va a rendir 1.65 metros cuadrados. Esto es una operación matemática. Si ustedes gustan aprender un poco más de cómo cubicar, pues hay mucha información en internet. Pueden acercarse con nosotros a una pregunta en específico en sus proyectos. Y nosotros podemos ayudarles a determinar cuántos sacos aproximadamente. Claramente esos cálculos son sin merma, la merma habría que sumarla después. ¿Qué pasa con un espesor grueso? El proceso es el mismo, la única diferencia es que en un espesor grueso el rendimiento es menor porque los espesores pues son mayores. Aquí les pongo el ejemplo de series GX, donde el volumen es de 14 litros, el volumen de mezcla ya con toda su agua agregada, que es de 4 litros en este caso, rinde 14 metros cuadrados a 1 milímetro de espesor. Eso significa que si ustedes tienen un espesor de 7 milímetros, el rendimiento será de 2 metros cuadrados por cada saco de series GX. 5 sacos de series GX para un área de 10 metros. Para un espesor de 20 milímetros, el rendimiento será de 0.7 metros cuadrados por litro. Lo que hacen únicamente es dividir ese 14 metros cuadrados entre los milímetros de espesor y eso les va a dar el rendimiento por saco en metros cuadrados. Y para un espesor de 35 milímetros, pues bueno, ya pueden observar que el rendimiento va bajando considerablemente, ya es menos de medio metro cuadrado lo que va a estar rindiendo un saco de series GX. Este costo es menor al de un espesor delgado, es por eso que tenemos ambas soluciones. ¿Qué pasa cuando combinamos los dos? ¿Qué pasa cuando tenemos un espesor grueso con un coronamiento? Bueno, tenemos aquí, les quise cambiar un poquito el enfoque. Ahora tenemos un área. Yo tengo un área en mi obra de 750 metros cuadrados y determiné que estimé un espesor de 24 milímetros. Este espesor de 24 milímetros, claramente con un espesor delgado el costo es muy alto. Voy a colocar un espesor grueso a 20 milímetros del espesor grueso, más un coronamiento de 4 milímetros de series de X. Y los enunciados los tomé de las slides anterior. Observen, para un espesor de 4 milímetros el rendimiento será de 4.125, etcétera, de series de X. Y para 20 milímetros el rendimiento será de 0.7 metros cuadrados por saco de series GX. De G, nada, no se me confundan con las letras.
Y entonces al final, después de realizar los cálculos, yo ya determiné aquí que un saco de Ceresit GX a ese espesor me da 0.7 metros cuadrados. Determiné que para el área de 750 metros cuadrados voy a requerir, el resultado es poquito más de 1071 sacos. Claramente yo no puedo ofrecerle al cliente medio saco. Entonces le voy a ofrecer el saco completo y me determiné que eran 1072 sacos de Ceresit GX y eso es para el relleno. Para el coronamiento requiero 182 sacos de Ceresit DX, eso es muy importante. Y ya le damos la resistencia que el cliente quería, que era de 250. También ya podemos recibir el acabado un día después del proceso de colocación, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en general cómo colocar un mortero autonivelante, los cuidados que hay que tener. Algo muy importante, y lo voy a decir allá que revisamos todos los espesores. Cuando ustedes apliquen estos productos en un área que está abierta porque todavía no colocan las ventanas, por ejemplo, y el viento corre, es importante tratar de cerrar las áreas ya sea con plástico, con algunas cortinas, etcétera, para evitar que se generen ondas en el mortero. Es muy, muy importante. También evita que pues ingresen aves, digamos, contaminen el mortero cuando aún está fresco. Sucede el mismo efecto que el viento en el mar, genera las olas y pues aquí no va a ser la excepción. Al ser morteros tan fluidos nos va a generar ese tipo de olas, nada más hay que cerrar con plástico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios en general? Ya haciendo un resumen, ¿por qué aplicar un mortero? Bueno, tenemos mayor rapidez, por lo que tenemos mayor avance de obra. Tenemos mayor planicidad, son más tersos para recibir acabados. Y ya explicamos al inicio la importancia de que sea plano para recibir un acabado. Tienen mayor fluidez que un mortero convencional, por lo que van a ser más fáciles de distribuir en la superficie. Tienen una diversidad de soluciones muy amplia, eso es algo característico de estos productos. Podemos utilizarlo en hoteles, en residencias, en hospitales, en centros comerciales, en una variedad de necesidades. Es fácil de mezclar, aunque requieren el aparato mecánico en 3 minutos, en 4 minutos, ya tienen su mezcla lista para vertir en el piso. Y bueno, lo que comentaba, soluciones residenciales, centros comerciales, hospitales, hoteles, complejos comerciales en general. Antes de continuar, voy a hacer otro énfasis en que son mezclas estables. Sus volúmenes son estables, por lo que no hay contracciones. Eso es algo muy importante. Me gusta hacer énfasis en eso porque es una de las grandes ventajas que hay contra los morteros convencionales, además de la rapidez, además de la planicidad y además de la exactitud, de la precisión con la que pueden ser colocados. ¿Vale? Entonces, eso es todo por parte de la presentación. Voy a comenzar a revisar el área de preguntas y respuesta. La primera, denme un segundo. ¿Tiene algún tiempo de secado? Confírmenme si lo ven. Si tienen algún tiempo de secado. Sí, de hecho, comparados contra un mortero convencional son mucho más rápidos. Aquí el tiempo de secado lo medimos en qué tan rápido puedes colocar tu acabado, qué tan rápido puedes transitar sobre él. Si ustedes recuerdan las slides anteriores, Ceresit DX Express es lo más rápido que tenemos. En 8 horas tú ya le puedes colocar el acabado sin ningún problema. Hay que tener en cuenta también la humedad remanente en el mortero, sobre todo en la madera de ingeniería, que pues, obviamente sabemos que es crítica la humedad. Hay que medirla con un higrómetro. Se puede hacer la prueba de manta. Yo les recomiendo que lo midan con un higrómetro en una humedad baja, menor al 10% es lo mejor. Si tienen menor al 5%, perfecto. ¿Vale? Esta pregunta es muy común. ¿Cuál es el espesor mínimo recomendado para un autonivelante delgado? La respuesta es 0.1 milímetros. Entendemos que medir 0.1 milímetros es ilógico. Eso es de manera técnica. De manera práctica, 3 milímetros sería lo ideal para un espesor mínimo. Muy importante, aquí menciona nuestro amigo, puede quedar
el mismo mortero como acabado final? La respuesta es no. Y recuerden, no son para exteriores. Siempre hay que recubrirlo. Y son para pisos en interiores. No pueden estar expuestos sobre todo a la lluvia o a la intemperie en general. ¿Vale? Se puede utilizar como nivelante en azoteas. Al ser la azotea un exterior que no va a tener un techo, la respuesta es no. Se puede recubrir, hemos visto cómo lo han recubierto, pero no es lo mejor. No es lo mejor recubrirlo con un acabado base solvente, sobre todo por el tipo de aditivos que tiene, el tipo de componentes que nosotros manejamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La respuesta es no lo podemos colocar en una azotea que quede expuesta. Si ustedes la van a tapar, sí pueden, y no van a tener contacto con la intemperie, podemos nivelar una azotea sin ningún problema. Vamos revisando qué más tenemos. Creo que esta no la respondí. Se puede pintar, por ejemplo, con sistemas epóxicos. No con sistemas base solvente. Hay recubrimientos epóxicos que son base solvente. Sí pueden utilizar un 100% sólidos para recubrirlo. Sin embargo, lo mejor es utilizar un acabado de loseta, de alfombra, de madera, de duela, madera de ingeniería, etc. Tendríamos que revisar el proyecto en específico para determinar si podemos utilizarlo para este tipo de recubrimientos. Lo que sí les puedo comentar es que al utilizarlo con epóxicos, por ejemplo, en una sala clínica donde hay, puede ser que haya salpicaduras de los residuos biológicos infecciosos, los famosos RPBI, sí se puede utilizar y de hecho es totalmente válido, no hay ningún problema. Regularmente también utilizan una loseta antiácida en otros tipos de aplicaciones, entonces la respuesta es sí, a reserva de la aplicación y de la revisión de la necesidad en específico. Se puede utilizar para nivelar albercas, piscinas o estanques o fuentes al estar en contacto en inmersión total y específicamente en este tipo de productos, en este tipo de aplicaciones no es crítica la nivelación. No podemos utilizarlo en albercas ya que la humedad, en este caso no es humedad, en este caso es agua, es una inmersión constante, nos afectaría. Sobre todo por el hecho de que si ustedes garantizan la impermeabilización del mortero, el recubrimiento de este mortero, sí podríamos utilizarlo. Sin embargo, como no estamos exentos de eso, recomendamos mejor que sea una impermeabilización, una colocación de un nivelante convencional con una impermeabilización, ya sea Fester CR66, por ejemplo, o la misma alberca, el enjarre se puede impermeabilizar de manera integral, etc. Bien, parece ser que no tenemos más preguntas. Voy a buscar. Ok, miren, voy a tomar en cuenta un comentario donde puede ser que haya tenido yo ahí Vamos a tomarlo en cuenta porque me mencionan que no fui lo suficientemente claro. ¿Qué pasa cuando tenemos un piso que tiene un sello epóxico o uretano, que son superficies no absorbentes? ¿Cómo limpiamos áreas contaminadas? Áreas contaminadas con adhesivos anteriores que estén mal adheridos, es decir, que sean muy sobresalientes y hay que limpiarlos. Pero, como mencionamos, un recubrimiento o algo epóxico, por ejemplo, tiene un acabado especie de vidrio, es totalmente un absorbente. Tendríamos que ocupar sí o sí el primario Ceresit R766 si usted no quiere retirar el epóxico, porque a veces retirar un epóxico es bastante complicado. Entonces lo único que hay que hacer es aplicar Ceresit R766 y colocar nuestra nivelación adecuada. Si no podemos asegurar la integridad del sistema anterior que pueda provocarnos un problema sobre el mortero, como que se pueda botar o se pueda desprender desde hasta abajo, entonces sí hay que retirarlo, hay que considerar el retiro completo de este tipo de situaciones. Lo voy a comentar para nivelaciones en el exterior.
lo que podemos utilizar es Fester CM202, igual con una imprimación. Este producto sí resiste la humedad. Sería ideal que ustedes lo utilizaran para ese tipo de aplicaciones, porque veo que hay muchas preguntas acerca de eso. Esta pregunta la voy a tocar porque me parece un tema muy interesante, que es: en caso de que la losa presente grietas, ¿cuál es el procedimiento para que las grietas no se vean reflejadas en la superficie de nivelación? Y aquí vamos a identificar, primero a seccionar la grieta o junta. Si es una junta dinámica, una grieta dinámica propia de la estructura, esta grieta por supuesto se va a traspasar al mortero, por lo que podemos realizar un proceso de nivelación en dos fases, generando ahí una junta para que el movimiento no se limite. No tenemos que limitar el movimiento, porque si ustedes colocan el mortero en una sola parte, en una sola fase, como si fuera un todo, sí, la losa sí es dinámica, la junta sí es dinámica, se va a romper y nos va a generar un problema en el acabado final. Si la grieta no es dinámica, es decir, es estática, no se mueve, entonces sí podemos repararla con Ceresit RS88 sin ningún problema, como lo mencionábamos en la sección del inicio, de la preparación de la superficie y la reparación. Me preguntan qué pasa cuando se craquela. Si se llega a craquelar, y voy a dejar esta pregunta aquí, es porque algunas de las grietas de la parte del entrepiso, del firme, se pasaron, se corrieron hacia el mortero final. Entonces, ese no es tanto el problema del autonivelante, fue más un problema en el diagnóstico de la superficie. Recuerden que el primer paso para colocar un mortero autonivelante es diagnosticar la superficie, ¿vale? Bueno, pues ahora nos toca a nosotros realizarle a ustedes algunas preguntas de las que nosotros hemos preparado. Son muy rápidas, son muy sencillas. Esto nada más es para determinar pues cómo hemos nosotros aprendido. Recuerden, les va a aparecer la pregunta, que en este caso me parece ya está ahí. ¿Cuál es el espesor máximo para considerar una nivelación con espesores delgados? Recuerden que tenemos una mínima que es de 0.1 milímetros de forma técnica, de 3 milímetros de forma práctica, y tenemos un máximo para colocar un nivelante tanto por economía como por funcionamiento. Entonces les pido de favor que coloquen ahí la respuesta que consideren correcta, y voy a dar unos segundos más. ¿Qué les parecen 15 segundos más? Y voy a dar la respuesta. Mientras termina el tiempo que había establecido, les comento que voy a tomar las preguntas que hayan llegado al chat y las voy a estar respondiendo por correo para evitar. Si alguien me puede ayudar para la rapidez y el dinamismo de esto, por favor envíen la pregunta al correo y por supuesto se la respondemos en lo más pronto posible. ¿De acuerdo? El 64% de la audiencia participó. Venga, yo sé que podemos dar más. Y observamos que el espesor máximo es de 10 milímetros y el 34% de las personas respondió correctamente. 5 milímetros podemos considerarlo como un coronamiento, es decir, le colocamos 15 milímetros de un espesor grueso y 5 milímetros como coronamiento de un espesor delgado. Muy importante. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el volumen de mezcla final de Ceresit GN contando los agregados? Si alguien recuerda cuál es el volumen final de mezcla que tiene Ceresit GN, recuerden que Ceresit GN se mezcla con arena de construcción de buena calidad, con granzón de 3 octavos, esa es la medida y es importante. Por eso es que tiene un espesor mínimo también de 20 milímetros para evitar que este agregado grueso de 3 octavos de pulgada pues genera ahí una visibilidad, ¿vale? Recuerden, los espesores delgados prácticamente rondan los 15 litros, de 15 a 16 litros más o menos, aproximadamente. Y en cuanto a los espesores gruesos, pues esos rondan
están un poco menos, requieren menos agua también, ¿vale? Voy a dar 10 segundos más para ver si aumentamos la participación. Venga, vamos en el 40 y 50%, ya aumentó al 50%. Venga, recuerden. Muy sencilla la pregunta. Bien, vamos a compartir los resultados. La respuesta es 60.4 litros. Recuerden que una de las ventajas de Ceresit GN es que para espesores gruesos, muy gruesos, podemos reducir el costo con este concreto, porque ya es un concreto y al tener un agregado un poco más grueso ya es un concreto. Recuerden que es mucho más estable que un concreto convencional, no contrae, no genera grietas, es más fluido, entonces sí hay que tener cuidado. 14.5 litros es para otros productos, los otros gruesos. Recuerden, estos no traen agregados extras como sí lo tiene GN en un granzón y en una arena para construcción, ¿vale? Por último, una última pregunta súper sencilla. La pregunta es, ¿podemos colocar un acabado a las 8 horas de fraguado de Ceresit DX Express? Es decir, ¿Ceresit DX Express puede ya recibir un acabado a las 8 horas? ¿Verdadero o falso? Recuerden que tenemos que esperar cierto tiempo para colocar un acabado, sobre todo maderas de ingeniería que son muy susceptibles por la humedad que pudiera quedar atrapada en el mismo mortero. Recuerden utilizar un higrómetro para determinar una humedad aproximada entre 5 y 10%, ya es buena. Y muy importante que también hagamos una prueba de manta si no tenemos la posibilidad de conseguir un higrómetro, ¿vale? Voy a dar 10 segundos más. También recuerden que es indispensable el acabado. No podemos dejarlos expuestos, no podemos dejarlos que transiten sobre ellos porque la resistencia a la abrasión es relativamente baja, por lo que lo vamos a estar desgastando como cualquier mezcla de cemento. Bien, pues vamos a publicar los resultados. Totalmente de acuerdo, es verdadero. Podemos colocar un acabado a las 8 horas. Entonces, siéntanse con la confianza de colocarlo, ya que el producto, como su nombre lo dice, es express. Los otros dos acabados, los otros dos espesores delgados de M y de X reciben acabado hasta las 24 horas, son 3 veces más lentos. Entonces, si ustedes requieren rapidez, esta es su solución, además de que tiene una resistencia a la compresión alta, 500 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿vale? Para terminar, les recuerdo que nos visiten en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en LinkedIn y en Facebook, en YouTube, ya estoy confundido aquí yo también con los logos. Muy importante, recuerden, Fester es una marca hermana de Ceresit, el mismo equipo de Fester los puede atender en los productos Ceresit, los van a encontrar en los distribuidores. Los encuentran en nuestras páginas de internet, ceresit.com.mx y fester.com.mx. Todas sus preguntas, por favor, voy a tratar de responderlas tan pronto me sea posible. Si no, manden por favor el correo a capacitación-fester@henkel.com y algún otro miembro de la Academia Fester les podrá dar respuesta con toda seguridad en su proyecto. Y si ustedes tienen necesidad de proyectos entrantes, no duden en contactarnos también al 800 Fester 7, así apúntenlo, 800 Fester 7, y ahí pueden encontrar la opción número 2, ahí encuentran al departamento técnico para todo tipo de asesoría, y si requieren apoyo también en sus obras. Ahorita con el tema actual, el tema difícil actual, pues vamos a tratar de considerar las medidas necesarias para que se pueda llevar a cabo este apoyo, ¿vale? Entonces, les repito mi nombre, Atzin Rogel, soy parte del equipo de la Academia Fester en el área de servicio técnico. Les doy las gracias por haberse conectado aquí a este webinar Fester, ya como tradición los viernes. Síganos en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Este webinar está siendo grabado. Por favor, visítenlo después en YouTube para que si algo no les quedó claro o se les fue el audio en algún momento o algún problema con el internet, tomen en cuenta que en YouTube va a estar. Ya les di el correo, por favor. Sus constancias, no se desesperen, van a llegar. Espero hayan estado los 40 minutos mínimo que requerimos para enviarles sus constancias, si no el sistema no las genera. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien, cuídense, estén saludables ustedes y su familia. Hasta luego.